Hola, ya estamos de nuevo aquí después de un tiempo, iniciando estas clases sobre los estudios para creyentes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre si los cristianos se pueden rendir al diablo. Hemos estado viendo cómo un espíritu maligno puede oprimir el cuerpo o la mente de una persona. Ya vemos que siempre este lo puede hacer de forma externa, ¿ya? Y esta persona puede ser una persona salva o no salva, puede ser una persona creyente o una persona incrédula. Aplica para ambos de la misma manera. Entonces también es posible que un cristiano pueda cederse ante un espíritu maligno cuando éste está siendo oprimido por él, o también le dé lugar a este espíritu. Tenemos también, por ejemplo, el ejemplo del apóstol Pedro, ¿ya? Si bien es cierto, Pedro no había nacido de nuevo, pero Dios lo usó para traer una revelación en torno a la persona de Jesús. Pero luego, casi inmediatamente, se rindió al diablo. Miren, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, versículo 20. Dice la palabra del Señor así. Entonces mandó a sus discípulos, Mateo capítulo 16, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Bueno, para adelantarnos un poquito esos versículos, Pedro estaba mencionando con anterioridad de que Jesús era el Cristo. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló sangre ni carne. Entonces, después de esta escena, nos encontramos con esto. Seguimos. En el versículo 21 dice, desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hay una diferencia entre cederse ante un espíritu maligno o ser poseído por un espíritu. También es posible cederse parcialmente a la influencia de los espíritus. Pero cuando más te rindas a una persona, o cuando más te rindas ante esto, o cuanto más se rinde una persona ante un espíritu, más influencia tendrán estos espíritus e intentarán controlar la vida de esta persona. A ver, cuando una persona puede cederse ante un espíritu maligno, tiene esta persona la decisión y la autoridad de cederse de forma parcial o también completa. Por ejemplo, hay personas que están sufriendo ataques constantes del enemigo, ataques constantes de espíritus que se ceden de forma parcial. Ustedes han visto a personas que un día están bien, al otro día están mal, hoy día o durante el día están cambiando constantemente de ánimos. ¿Por qué? Porque se están cediendo parcialmente en torno a los espíritus. Como también hay personas que ya dan la batalla por finalizada, se rinden y completamente se guardan o se cierran a, eh, a la aflicción o las circunstancias adversas que pueden estar pasando. Y esta persona lo más probable es que se ha cedido en su totalidad. Y si vamos a hablar de una posesión de espíritu, una posesión demoníaca, eso es otra cosa que más adelante, durante esta clase, los vamos a ver. Desde ya les aclaro, ¿un cristiano puede ser poseído por Satanás? No, ya que la posesión se realiza en el espíritu. Y nosotros como creyentes sabemos que en nuestro espíritu habita Cristo. Así que ya tenemos allí una buena noticia.
Miren, Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? La buena noticia es que el cristiano no tiene que rendirse al diablo. Cuando venga una circunstancia adversa, cuando venga una opresión demoníaca, tú no puedes rendirte, no necesitas rendirte ante esa circunstancia, sino que más bien tu decisión diaria de todos los días es que te rindas ante el Espíritu Santo. Ya no te rindas al diablo, ya no te rindas a la carne, ya no te rindas al mundo, sino que tu rendición constante es al Espíritu Santo. Tú me preguntarás, pero Eugenio, ¿cómo sé que me estoy rindiendo al Espíritu Santo? Sabes que hay una clave que es bastante importante, que es bastante notoria. No es que sea una clave oculta, sino que mientras más te alinees a la palabra de Dios, mientras más vayas renovando tu entendimiento, y esto tienes que entenderlo desde ya, y si a lo mejor he sido reiterativo, sí, considérame que soy reiterativo en esto, es que tu rendición ante Dios, tu rendición a la palabra, tu renovación de tu entendimiento, es de todos los días. Es de todos los días. Sabes que durante este tiempo he entendido y comprendido que la palabra del Señor funciona de una manera muy particular. Si bien es cierto, cuando hablamos la palabra cumple su fin para el cual es enviada, ¿cierto? Pero la palabra funciona de una manera acumulativa. ¿Por qué? ¿Cómo? Te lo explico. Si el día de hoy yo medito, reflexiono, leo palabra de sanidad, mientras más vaya renovando mi entendimiento en torno a la palabra de sanidad, cuando venga la aflicción o el ataque del enemigo de una enfermedad, tendré las herramientas necesarias para poder enfrentar aquello. Si el día de hoy no estoy pasando por circunstancias o aflicciones o dificultades económicas, pero comienzo a plantar la semilla, la palabra de prosperidad, de provisión de parte de Dios. Sabes que cuando venga el día malo, cuando te prepares, cuando venga esa aflicción, porque todos los creyentes podemos tener días malos, cuando venga ese día, tú vas a tener las herramientas necesarias para poder enfrentar aquello. Cuando siembres palabra de preservación, de que Dios te está preservando, renovando tus huesos, renovando tu cuerpo. ¿Sabes qué? Cuando pasen los años es donde tú vas a necesitar esa palabra activa y eficaz en tu vida. Entonces, quiero que entiendas algo desde ya. Anótalo allí. La palabra del Señor funciona de manera acumulativa. Hoy no la necesito tal vez. Hoy no necesito escuchar tal vez palabra de finanza. Hoy no necesito escuchar palabra de tal o cual. Pero si yo hoy medito en esas cosas, el día de mañana, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, yo voy a tener las herramientas necesarias, frescas en mi mente, para poder enfrentar cualquier adversidad. Así que anota esto. Yo creo que te va a servir mucho. Hoy medita en la palabra correspondiente a lo que tú quieras, a lo que tú necesites renovar. Y renueva esa mente para que cuando venga el día malo, tú tengas las herramientas necesarias. Amén. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué yo, como creyente, no me rindo ante la circunstancia? Porque Jesucristo ha vencido cualquier circunstancia para que yo el día de hoy pueda disfrutar de esa victoria, pueda tomarme de esa victoria como heredero de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eugenio, ¿qué es amar al mundo? Amar al mundo, si bien es cierto, por muchos años se nos ha dicho que amar al mundo es escuchar la música del mundo, es vestirnos como el mundo. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver. Si bien es cierto, hay música que no te va a edificar, que tú la puedes desechar. Y esa es decisión personal. Sobre todo si son canciones que te llevan a la tristeza, a la melancolía, a recordar el pasado. Pero también hay canciones cristianas que te hacen recordar el pasado. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta estas cosas. ¿Ya? Pero amar al mundo, ¿qué es? Abrazar su forma de pensar. Amar al mundo es abrazar lo que el mundo dice, lo que el sistema está diciendo, lo que el mundo te está enseñando hoy en día por medio de la televisión, por medio, bueno, por cualquier tipo de canal de difusión. Bien, a lo mejor el mundo hoy día está diciendo que todo va a estar mal, que no hay cosas buenas para nosotros. A lo mejor el mundo no te está dando aliento. Te está diciendo, bueno, después de esta pandemia en la que estás viviendo, es caro comprar, no inviertas. Si el Señor te está trayendo convicciones a tu vida de que tienes que hacer algo o quieres hacer algo o trayendo algo en torno a lo que el mundo te está diciendo o contra lo que el mundo te está diciendo, hoy en día, ¿sabes qué? Decide creer en Jesucristo. Decide creer lo que el Señor te está diciendo. Mira, yo conozco la historia de una persona, de un pastor, que se la escuché a él personalmente en un seminario, que no tenía iglesia, no tenía un lugar para edificar, no tenía un lugar, ¿no?, donde edificar su iglesia. Estuvo por más de 20 años así, reuniéndose en casas, arrendando locales. Y sabes qué, cuando hubo el terremoto acá en Chile en el 2000, no recuerdo, 2012, no, la verdad es que no recuerdo, fue antes, bueno, porque yo estaba soltero, hace mucho tiempo atrás. Hubo el terremoto acá en Chile y sabes que cuando hubo el terremoto claramente subieron la compra de terrenos, subieron las compras para los materiales, no habían materiales de construcción, etcétera. Y un día él orando, el Señor le dice, comienza a construir. Dice, pero Señor, ¿qué? ¿Cómo voy a construir si todo el mundo se está desbaratando, se está cayendo a pedazos? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a estar construyendo? Y el Señor le dice, bueno, ¿a quién le crees? ¿Me crees a mí o le crees al mundo? Y el día de hoy esta persona tiene una iglesia terminada, nunca le faltó materiales. Si bien es cierto, los materiales para construir su iglesia estaban mucho más elevados de lo normal, pero él obedeció a la convicción, obedeció a la voz del Señor. Él obedeció e hizo lo que tenía que hacer. Y sabes que nunca le faltó el dinero, nunca le faltaron los materiales, nunca le faltó nada. ¿Por qué? Porque había una convicción de parte del Señor. Así que te animo a seguir las convicciones. Nosotros hemos hecho muchas veces cosas siguiendo convicciones más
que viendo lo que nuestros ojos ven. Y eso es bastante importante. No te guíes por lo que el mundo te está diciendo. No te guíes. Y si a lo mejor yo sé que tú eres un creyente y pasas pendiente de la televisión, de las noticias. Ahora en Chile nos estamos enfrentando a una situación bastante complicada. Una circunstancia bien difícil como ciudadanos. Tenemos dos polos muy opuestos en torno a la política y no sabemos qué va a pasar. Es un futuro un tanto incierto en el área política, pero nosotros como creyentes creemos que nuestra ciudadanía no es de acá. Y así salga alguien de cualquiera de los dos extremos, sabemos que somos más que vencedores porque Jesús los venció. ¿Bien? Y tenemos la victoria. Y veremos días buenos para nosotros, los creyentes, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces, no porque un cristiano, y volvamos en torno a lo que es la parte espiritual. Lo primero que les dije era en torno al mundo. Ahora seguimos entonces con la parte de la espiritual. No porque un cristiano se ceda ante un espíritu o ante el mundo, este cristiano se encuentra poseído. Muchas veces nosotros estamos constantemente, hay gente que constantemente está siendo bombardeada por pensamientos del mundo. Y también vemos cristianos que pasan mucho tiempo en la televisión, viendo las noticias, que si viene la ola tanto, ellos la tienen, que si viene la ola de los resfríos, ellos lo padecen, que si viene la ola de los caos, ellos lo padecen. Entonces, constantemente están siendo bombardeados por esta parte, ¿no? Del mundo, entonces, o de los espíritus, o que hay cristianos que constantemente pasan enfermos. Entonces, no porque un cristiano se ceda ante un espíritu, ante el mundo, este cristiano se encuentra poseído. La palabra enseña que por medio de Jesús hemos vencido al mundo. La posesión es algo un poco más grave, la vamos a tocar durante este curso, pero no es la clase de hoy. Miren, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha venido del mundo, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Esa es nuestra victoria. Nuestra fe, que hemos creído que Jesús ha vencido el mundo. Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No quiere decir que como creyentes no vamos a tener aflicciones. No quiere decir que como creyente no vamos a tener dificultades. No quiere decir que como creyente no nos vamos a enfermar, no vamos a tener pobreza. No, pero la palabra nos dice que debemos de confiar porque Él ha vencido el mundo. Nosotros nos podemos parar en torno a la adversidad. Nosotros nos podemos poner de pie y decir a la adversidad: en el nombre de Jesús estás vencida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como cristianos tenemos el triunfo ante el diablo, ante el mundo, ante la carne. Ante el diablo, porque todo el espíritu que nos puedan atormentar, todo espíritu que nos pueda oprimir, han sido vencidos por la persona de Jesucristo. Ante el mundo, porque nuestro deber como cristianos y nuestra labor como cristianos es diariamente renovar nuestro entendimiento en torno a la palabra. Hemos entendido en la clase del día de hoy que la palabra del Señor funciona de manera acumulativa. No lo necesito hoy, pero hoy día lo siembro en mi corazón. Y en torno a la carne, porque si yo estoy enfermo, si yo padezco alguna dificultad, padezco alguna aflicción, sabes que Jesús ha vencido también esa enfermedad y por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados. Muy bien, nos vemos en la próxima clase.